Esta es la Flashcard Super Everdrive para Super Nintendo. En otro vídeo hice un análisis de este cartucho, que no era compatible con juegos que requerían de chips especiales. En este vídeo voy a mostrar cómo instalar un chip DSP-1 para añadir compatibilidad a los juegos que lo requieren. En la Flashcard hay un hueco ya preparado para poder instalar el chip DSP. Este chip no se vende suelto. Será necesario obtenerlo de un cartucho que lo contenga. Tras comparar precios entre los distintos juegos con DSP, compré el juego Drive King Shutoku Battle 2, como fácilmente podéis leer en la etiqueta. Me costó tan solo 6 € directos desde Japón. Quise probar el juego, pero no hubo manera de ponerlo en marcha en mi consola. Tras abrir el juego con el destornillador adecuado, se puede ver el chip DSP, que viene claramente etiquetado. Para quitar el chip, simplemente se desueldan las patillas con un soldador y un desoldador de bomba de vacío. Así se quita el estaño y quedan las patillas sueltas. De esa forma es muy fácil de sacar el chip del circuito. Luego no hay más que soldarlo en el Super Everdrive. Hay que ir con cuidado de colocar el chip correctamente en la placa. Hay un dibujo que nos indica exactamente cómo colocarlo. Una vez colocado, solo hay que soldar las patillas al circuito. Vuelvo a montar la carcasa del Super Everdrive, quitando esta sujeción que molesta con el nuevo chip. Pongo el cartucho en la consola y solo nos queda un último paso. Hay que ir a las opciones del Everdrive y activar el chip DSP si aparece desactivado. Si todo ha ido bien, ahora podremos jugar a juegos que usen este chip. Sin el chip, Mario Kart se colgaba antes de llegar a la pantalla de título, y ahora funciona sin problemas. Con Pilotwings se quedaba colgado cuando se iba a volar, y ahora ya es posible hacerlo. Lo más curioso es que el juego Drive King también funciona sin problemas en el Super Everdrive, lo que significa que el cartucho original era defectuoso, posiblemente sea porque la batería está agotada. Como veis, ahora no hay problemas para jugar a juegos con chip DSP-1. ¿Pero merece la pena hacer todo esto? Yo creo que no, ya que solo conseguimos compatibilidad con 17 juegos más, si bien Mario Kart y Pilotwings son muy buenos juegos. Por el trabajo que lleva, recomiendo comprar la versión de Super Everdrive con compatibilidad para todos los chips DSP. Son apenas $20 más. Además, no hay que olvidar que instalar el chip implica dañar un juego antiguo de Super Nintendo. Estos juegos ya no se fabrican, y aunque puede darse el caso de conseguir uno que no funcione, no creo que merezca la pena romper un juego que funcione habiendo otras alternativas. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.